Hola, en la clase de hoy vamos a ver problemas de optimización, o sea, problemas de encontrar máximos y mínimos, pero aplicados. El primero dice, la cotización de las acciones de una determinada sociedad, suponiendo que la bolsa funciona 30 días, responde a la siguiente ley. Nada más que aquí me faltó un cubo y aquí un cuadrado. Es esa función que está ahí. Y el inciso A nos pide determinar las cotizaciones máxima y mínima, así como los días en que estas ocurrieron. El inciso B nos pide determinar los periodos de tiempo en que las acciones subieron o bajaron. Entonces el inciso A nos está pidiendo que calculemos mínimos y máximos de la función. Pero hay que entender una cosa. La función c de x, ¿qué es? La función c de x nos da las cotizaciones. O sea, c de 3 es la cotización que corresponde al día 3. Entonces, X es el número de día y C de X es la cotización de ese día. Entonces, vamos a resolver el primer inciso. ¿Cómo obtenemos máximos y mínimos de una función? Pues con primera y segunda derivada. Entonces, primero hay que obtener los puntos críticos, nuestros puntos candidatos. Hay que derivar. La función se llama C de x. Primero es 0.01 de x cúbica. Entonces 0.01 y derivada de x cúbica 3x cuadrada. Menos 0.45 derivada de x cuadrada 2x más 2.43 y 300 derivada de 0. Haciendo cuentas, esto es 0.03 x cuadrada menos 0.9 de x más 2.43 y esta es nuestra derivada. Ahora hay que igualarla a 0. 0.03x cuadrada menos 0.9x más 2.43 igual a 0. Es una cuadrática y si tiene término lineal, o sea, la x solita sí aparece. Entonces, ¿qué hay que hacer? Chicharronero. x12 es igual a menos b. B en este caso es menos, o sea, con todo y su signo, menos 0.9. Entonces, menos b pues va a ser 0.9. Es menos b más menos b cuadrada menos 4ac. Raíz de todo esto y todo dividido entre 2a. Si hacen ustedes las cuentas, les va a dar que x1 es 27 y x2 es 3. Entonces estos son nuestros puntos críticos, estos de aquí. Ahora, hay que clasificarlos. Hay que sacar segunda derivada. Hay que derivar esta función de aquí. 0.03 por 2x menos 0.9. Y haciendo cuentas, esto es 0.06x menos 0.9. Y ahora sí podemos evaluar. F' de 27, que es nuestro primer punto crítico. 0.06 por 27 menos 0.9 y esto nos da 0.72, que es positivo. Entonces, en x igual a 27 hay un mínimo. Luego, nuestro segundo punto crítico es 3. 0.06 por 3 menos 0.9. Esto es menos 0.72, que es negativo. Y eso significa que en este punto hay un máximo.
Y ya por último vamos a obtener los valores mínimos y máximo. F de 27, nuestra función, bueno, la pueden checar arriba, pero es 0.01 de x cúbica menos 0.45 de x cuadrada más 2.43x más 300. Y si hacen las cuentas, esto les va a dar 234.39. Entonces eso quiere decir que el punto 27,234.39, este corresponde al mínimo. Y luego para 3, f de 3, 0.01 por 3 al cubo menos 0.45 por 3 al cuadrado más 2.43 por 3 más 300. Esto les va a dar 303.81 y eso significa que 3,303.81 es el punto máximo. Una nota que les quería hacer es que no sé si habían notado que a veces cuando hago la evaluación pongo así y a veces así. Cuando el número que está, o sea, cuando la base, o sea, el que está elevado a la potencia es positivo, da igual, no importa. Pueden poner el cuadrado afuera, o bueno, el exponente afuera o adentro. Cuando es negativo, entonces se pone así. ¿Por qué? Porque esto es 9, pero esto es menos 9. ¿Por qué? Porque aquí el cuadrado solamente está afectando al 3, no al signo. Y en el caso de arriba, el cuadrado está afectando a todo lo que está dentro del paréntesis, es decir, también afecta al menos. Entonces, cuando estén evaluando un número negativo, ponen el exponente afuera. Y cuando sea un número positivo, no importa. Bueno, esa era nada más una notita. Y entonces ahora sí, ya tenemos mínimo y máximo. ¿Cómo respondemos el inciso A? ¿Qué nos pedían? Nos pedían las cotizaciones máxima y mínima y los días en que estas ocurrieron. Recordemos que C de X era la cotización y X era el número de día. Entonces, este punto 27,234,39. X es 27. Entonces, eso quiere decir que en el día 27 ocurrió la cotización mínima, que fue de 234.39. Y en el día 3 ocurrió la máxima. Y la máxima fue 303.81. Esta sería la respuesta del inciso A. Por eso les digo que es importante que distingan entre lo que significa el X y lo que significa su evaluación. Aquí en este caso X corresponde a los días y la evaluación corresponde a las cotizaciones. Entonces, depende de lo que les pregunten, es qué es lo que tienen que obtener. Si, por ejemplo, solamente nos hubieran pedido los días en que ocurrió la cotización máxima y la mínima, hubiera bastado hasta aquí, porque aquí ya sabíamos que en el día 27 era la mínima y en el día 3 la máxima. Si nos pedían solamente los días, no teníamos que haber sacado valores mínimos y máximos. Pero como también nos pidieron las cotizaciones, entonces sí tuvimos que evaluarlos. Si nos hubieran pedido solo las cotizaciones, pues habríamos tenido que evaluar y la respuesta hubiera sido cotización mínima 234, cotización máxima 303. Entonces tienen que leer muy bien y comprender lo que es la función, o sea, lo que está representando la función, para que puedan responder. Ahora el inciso B. Dice que determinemos los periodos de tiempo en que las acciones subieron o bajaron.
A ver, la función es una cúbica. Recordemos que la cúbica pues hace así esto. Les dije que era como una S volteada. Entonces, para el inciso B, nuestra función más o menos se ve así. En el día 27, o sea, si 27 está hasta acá, tuvimos un valor de 234.39. O sea, aquí. Y este era el mínimo. Luego, en el día 3 tuvimos una cotización de 303.81 y este fue el valor máximo. Entonces, eso quiere decir que nuestra función se ve así. Baja, que diga sube, baja, sube. Y ahora, obviamente, como estamos, o sea, X representa días de un mes. Días de un mes. ¿Y qué decía el problema? Que estábamos considerando un mes de 30 días. Entonces eso quiere decir que X solamente va a ser 1, 2, 3, hasta 30. Son los únicos valores que tiene sentido. O sea, no tiene sentido el día 0 ni el -5 y tampoco 31, 40, 45. Entonces la función solamente la estamos viendo desde 1 hasta 30. Ese es el pedazo de la función que estamos considerando. Esa es la primera observación que tienen que hacer. Después, recuerden que la derivada representa la pendiente de la tangente. Ajá. Entonces, la derivada aquí es 0 porque es un punto crítico. Y la derivada acá también es 0 porque es un punto crítico. Y si se fijan aquí, la derivada pues va a ir creciendo, o sea, va a ser positiva. Luego va a ser negativa porque va bajando y luego otra vez va a ser positiva. Entonces, eso quiere decir que en este pedazo, o sea, del 1 al 3, las acciones que hicieron subieron. Las acciones. Luego, en este pedazo, del día 3 al 27, pues bajaron. Y otra vez, del 27 al 30, subieron. ¿Cómo sabemos eso? Pues porque como este es el máximo y este es el mínimo, así es como se tiene que comportar la función a fuerza. Ahora, para comprobarlo, las acciones, o sea, la derivada va ya sea a subir o a bajar, o sea, siempre va a estar sube, 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 hasta que llegue a un máximo, o sea, hasta que sea 0. Y luego otra vez va a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta que se encuentre un mínimo. O al revés, va a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta que se encuentre el mínimo y luego va a subir hasta que se encuentre el máximo. Es decir, la derivada va a cambiar de signo hasta encontrar un punto crítico. Pero antes, o sea, entre puntos críticos, nunca va a cambiar de signo. O sea, si nosotros checamos cualquier derivada que esté aquí en este pedazo, todas van a tener signo positivo. Las que estén en este otro pedazo, todas van a tener signo negativo y estas signo positivo. Entonces, nunca va a cambiar. Así que esta es la manera pues geométrica de resolver el inciso B, y la manera analítica es hacer unas cuentas. O sea, decir, como yo ya les dije, o sea, nosotros sabemos que entre el 1 y el 3 la derivada va a tener el mismo signo. Entonces yo me agarro cualquier número. ¿Qué número hay entre 1 y 3? El 2, el día 2. Entonces vamos a evaluar la derivada en ese día. La derivada, las voy a anotar por acá, era 0.03x cuadrada menos 0.9x más 2.43. Bueno, mejor voy a agarrar el día 1 porque es con el que yo hice las cuentas, pero pueden agarrar el 2 y da igual. Entonces, en el día 1, si ustedes hacen las cuentas, esto es 1 al cuadrado menos 0.9 por 1 más 2.43. Y esto les va a dar 1.56, o sea, una derivada positiva. La derivada, recuerden que era la pendiente, y las pendientes positivas se ven de esta manera. Es decir, es creciente. Es decir, aumenta.
Y nosotros sabemos que esta derivada va a estar en el día 1 y en el día 2. Entonces, en este periodo, las acciones van a subir, que era lo que ya habíamos dicho. Ahora vamos a ver el siguiente intervalo. Si no supiéramos qué sucede, pues vamos a evaluar. Aquí hay que escoger un número entre 3 y 27. Digamos 10. 0.03 por 10 al cuadrado menos 0.9 por 10 más 2.43. Haciendo cuentas, esto es menos 3.57. Es negativa, es decir, es una pendiente de este tipo. O sea, es decreciente, o sea, disminuye. Entonces, entre los días 4 y 26, las acciones van a disminuir. Y por último, el último periodo es qué pasa en los días 28, 29 y 30. Entonces nos agarramos un día de esos, digamos el 29. Otra vez hacemos las cuentas. Menos 0.9 por 29 más 2.43 y eso les va a dar 1.56. Positiva, así, es decir, es creciente, es decir, aumenta. Entonces, en los días del 28 al 30, las acciones van a aumentar. Así que la respuesta del B es esa. O sea, los días 1 y 2 aumenta. Entre los días 4 y 26 disminuye. Y entre los días 28 y 30 aumentan otra vez las acciones. Y recuerden que era por eso. O sea, porque los intervalos se van a marcar por los puntos críticos. Y en esos intervalos la derivada no va a cambiar de signo. O sea, va a cambiar de valor, pero no de signo. Va a ser toda negativa o va a ser todas positivas. El problema número 2. Supongamos que el rendimiento R en porcentaje de un alumno en un examen de 1 hora viene dado por esa función. T está entre 0 y 1, o sea, es más grande que 0 estrictamente y menor que 1, y representa el tiempo en horas. El inciso A nos pide los momentos en que el rendimiento aumenta o disminuye. El inciso B, momentos donde el rendimiento es nulo. E inciso C, nos pide el mayor rendimiento, o sea, el momento donde sucede y cuál es ese rendimiento. Entonces, inciso A. Bueno, nada más para entender, R es el porcentaje, o sea, cuánto está rindiendo el alumno, y T es el tiempo. Entonces, R de T es el rendimiento en el tiempo T, ¿ok? El inciso A nos pide momentos en que aumenta o disminuye el rendimiento. ¿Cómo vamos a saber eso? Bueno, no sabemos cómo es la función de rendimiento, pero supongamos si fuera así, en estos momentos va a aumentar. En este pedazo de aquí va a disminuir y en este pedazo de acá va a aumentar. Es lo que veíamos en el problema pasado. ¿Cómo vamos a saber cómo están dados nuestros intervalos? Hay que sacar los puntos críticos, como en el otro. O sea, donde estaban los puntos críticos, entonces este era un intervalo, este era otro y este es otro. Y lo mismo aquí, hay que sacar puntos críticos y así vamos a ver con qué intervalos estamos tratando. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para el inciso A. Obtener puntos críticos. ¿Cómo le hacemos? Pues derivamos. Bueno, no es F. Es R. Y tampoco es X, este. R' de T. Es una multiplicación de funciones. La primera es 300t y la segunda es 1 menos t. Entonces, derivada de la primera, derivada de 300t, 300. Por la segunda, 1 menos t. Más la primera, que es 300t, por derivada de la segunda. Derivada de 1 es 0, menos derivada de t es 1. Entonces, si hacemos cuentas, vamos a multiplicar 300 por 1, 300, 300 por menos t, menos 300t, 0 menos 1 es menos 1, y menos 1 por 300t, menos 300t. Si sumamos, nos queda 300
menos 600t. Y esta es la primera derivada. Ahora vamos a igualarla a 0. 300 menos 600t igual a 0. Despejamos. 300 es igual a 600t. Y entonces t es igual a 300 entre 600, que es 1/2. Entonces nuestro único punto crítico es t igual a 1/2. No sabemos si es máximo y mínimo, pero lo que sí sabemos es que antes de 1/2 la pendiente va a tener un signo y después de 1/2 va a tener otro signo diferente. Ahora, t solamente está entre 0 y 1. Entonces, si dibujamos una recta, aquí está el 0, aquí está el 1, aquí está el 1/2, y nuestro tiempo solamente está corriendo desde aquí hasta acá, en un intervalo abierto. Entonces, en este pedazo, la derivada va a tener un signo, y en este pedazo va a tener otro signo. ¿Cómo sabemos qué signo tiene? Agarramos cualquier punto de aquí y lo evaluamos en la derivada, y agarramos cualquier punto de acá y lo agarramos en la derivada, el que sea. Entonces, entre 0 y 1/2 vamos a agarrar un cuarto. Y evaluamos. 300 menos 600 por 1/4. Y eso nos da 150. 150 pues es positivo. Positivo pues es una pendiente de esta manera, lo que quiere decir que aumenta. Y luego para el segundo intervalo agarramos un punto aquí, entre 1/2 y 1 vamos a agarrar 3/4. Y lo mismo, evaluamos. 300 menos 600 por 3/4, y esto nos da menos 150, que es negativo. Negativo es una pendiente de esta forma, lo que quiere decir que disminuye. Y entonces la respuesta al inciso A, ¿qué momentos aumenta o disminuye el rendimiento? Pues es entre 0 y 1/2, o sea, bueno, mejor vamos a escribirlo con intervalos. En el intervalo 0, 1/2, aumenta el rendimiento, y en el intervalo 1/2, 1, disminuye. Entonces nada más recuerden, lo único que necesitamos son los puntos críticos, y ya de ahí sabemos cómo se va a comportar la derivada en cada intervalo. O sea, aquí toda la derivada va a ser positiva y aquí va a ser negativa. No sabemos cuánto va a valer, pero lo que sí sabemos es que al menos de signo no va a cambiar. Ahora el inciso B nos pide los momentos donde el rendimiento es nulo. ¿Quién representa el rendimiento? El rendimiento es R. Entonces nos piden los momentos, o sea, las T's, donde R vale 0. Entonces nos piden cuándo sucede esto, que R de T sea igual a 0. ¿Quién es R de T? Es 300T por 1 menos T igual a 0. Y acuérdense lo que les había yo dicho. Cuando tengan A por B igual a 0, que significaba que o A era 0 o B era 0. Entonces eso quiere decir que aquí tenemos dos casos, que 300T sea 0 o que 1 menos T sea 0. En el caso 1, 300T igual a 0. T es igual a 0 entre 300, o sea, T es igual a 0. Y en el otro caso, 1 menos T igual a 0, o sea, T igual a 1. Entonces, los únicos dos tiempos o momentos donde el rendimiento va a ser 0% es en 0 y en 1. O sea, es decir, cuando empieces el examen y cuando lo hayas concluido. Pero, ¿qué nos decía esto? Que T era mayor estricto que 0 y menor estricto que 1. O sea, nunca llegamos a 0 y nunca llegamos a 1.
Entonces, como los únicos dos momentos donde esto es 0 es en el 0 y en el 1, pero nosotros no estamos tocando esos puntos, entonces el rendimiento nunca es nulo. O sea, la función sí es nula en algún momento, pero para nuestro problema no. Porque nuestro problema nos dice que nosotros estamos parados en el intervalo 0, 1 abierto. Entonces, adentro de este intervalo, jamás, jamás, jamás va a ser 0. Esa es la respuesta del inciso B. Y el inciso C. ¿Cuándo se obtiene el mayor rendimiento y cuál es? Pues para obtener el mayor rendimiento hay que maximizar la función, o sea, hay que obtener puntos críticos y clasificarlos. Pero en el inciso A ya habíamos obtenido el punto crítico, que era un medio. Entonces lo único que tenemos que hacer, pues es clasificarlo. Entonces para el inciso C hay que clasificar t igual a un medio, que es un punto crítico. La primera derivada era 300 menos 600t. Pero para clasificarlo necesitamos la segunda. Entonces hay que derivar eso. Derivada de 300, 0. Menos derivada de 600t, 600. O sea, esto es menos 600. Y si evaluamos, como no hay t, pues es menos 600. Y eso es negativo. Entonces eso significa que en t igual a un medio hay un máximo. ¿Y cuál es ese máximo? El valor máximo. Hay que evaluar R de un medio. Por acá vamos a escribir R. R de t era 300t por 1 menos t. Entonces si evaluamos es 300 por t, que es un medio, por 1 menos t, que es un medio. Y haciendo las cuentas esto nos da 75. Este es el valor máximo. Entonces, ¿cuál es la respuesta del inciso C? El rendimiento máximo es 75% y ocurre en el tiempo t igual a un medio. O sea, es decir, a la media hora de haber comenzado el examen. A la media hora. Y esa es la respuesta del inciso C. Del inciso A, ustedes ya podían saber que este iba a ser un máximo. ¿Cómo? Porque habíamos hecho este análisis. Entonces habíamos dicho que del 0 al 1 medio aumentaba. O sea, nosotros, aquí está el 1 medio, el 0 y el 1. Entonces nuestra función nada más está aquí en este pedacito. Entonces entre 0 y 1 medio aumentaba. O sea, no sabíamos qué hacía, pero aumentaba. Y luego entre 1 medio y 1 habíamos dicho que disminuía. O sea, así. Quién sabe cómo, pero disminuía. Entonces eso quiere decir que forzosamente en 1 medio pues tenía que haber un máximo. Es la única manera de que estas condiciones pudieran suceder. Pero bueno, si no lo veían así directamente, pues tenemos segundo criterio de la segunda derivada. Pues es más sencillo y más seguro. El último ejemplo dice: un fabricante de radios averigua que puede vender X aparatos por semana a pesos cada uno, siendo esa de ahí dicha relación. El costo de producción está dado por la función c de x y nos piden demostrar que se obtiene la máxima ganancia cuando la producción es alrededor de 30 radios a la semana. Entonces, la máxima ganancia, es decir, tenemos que maximizar la función de utilidad. ¿Cómo obtenemos la función de utilidad? Con función de ingreso y función de costo. Función de costo ya nos la dieron, es esta de aquí, y nos falta la función de ingreso. Nos dan la relación 5x igual a 375 menos 3p. Entonces de ahí pues nosotros podemos sacar el precio, ¿no? Porque recordemos que ingreso es x por
p de x. Entonces, de aquí podemos sustituir a la p para sacar la función p de x. Vamos a hacer eso primero, obtener el precio. Tenemos 5x menos 375 es igual a 3p. Y eso significa que p es igual a 5x menos 375. Este es menos 3. Entre menos 3. Es decir, 375 menos 5x sobre 3. Esta es la función p de x. Vamos a obtener el ingreso. R de x va a ser x por 375 menos 5x sobre 3. Y esto nos da 375x menos 5x cuadrada sobre 3. Ya tenemos función de ingreso y ya podemos obtener función de utilidad. Entonces es ingreso 375x menos 5x cuadrada sobre 3 menos costo. Costo es 500 más 15x más un quinto de x cuadrada. Y vamos a hacer las cuentas. Esto es 375x entre 3 menos 5 tercios de x cuadrada. Aquí como solo hay una cosa en la parte de abajo, pues dividimos, ¿no? O sea, es el primero entre este menos el segundo entre este mismo. Y luego menos 500, este menos por este más, de nuevo es menos. Y menos por más, menos. Y ahora sí sumamos términos semejantes. Primero x cuadradas. Tenemos menos 5 tercios y menos un quinto. Eso es menos 28 quinceavos de x cuadrada. Luego tenemos 375 tercios de x menos 15x. Eso es más 110x y el menos 500 que está solito. Entonces esta de aquí va a ser nuestra función de utilidad y esta es la función que nos piden encontrar el máximo. Bueno, nos piden demostrar que la ganancia más o menos se maximiza alrededor de 30 radios. Entonces pues vamos a encontrar el máximo y ver qué sucede. Para encontrar el máximo, ¿qué tenemos que hacer? Primero encontrar puntos críticos. ¿Cómo hacemos eso? Con primera derivada. Primero derivamos el primer término, menos 28 quinceavos, y derivada de x cuadrada, 2x, más derivada de 110x es 110, derivada de menos 500 es 0. Y esto nos da menos 56 quinceavos de x más 110. Y luego igualamos esto a 0. Como es una función lineal, o sea, el exponente máximo es 1, entonces podemos despejar. Menos 56 quinceavos de x igual a menos 110. El 15 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y el menos 56 está multiplicando, así que va a pasar dividiendo. Y haciendo cuentas, esto nos da 29.46. Así que este que está aquí es nuestro punto crítico. Vamos ahora a clasificarlo. Clasificar. Necesitamos para esto segunda derivada. Esta de aquí es la primera derivada, entonces la segunda derivada. Menos 56 quinceavos de x, derivada de eso es menos 56 quinceavos, y derivada de más 110 es 0. Cuando evaluamos nuestro punto crítico en la segunda derivada,
Como es una función constante, pues nos queda lo mismo y esto es negativo. Entonces eso significa que en x igual a 29.46 hay un máximo. Y eso es todo lo que necesitábamos saber. Porque si aquí hay el máximo, pues nos animó que el fabricante produzca 29.46 radios, ¿no? O sea, tiene que producir en efecto alrededor de 30 radios. Entonces, sí, debe producir aproximadamente 30 radios. Y si quieren, pues podemos hacer la comprobación por calculando ganancias. O sea, alrededor de 30 radios, pues quiere decir que puede producir 29, 30 o 31, ¿no? Entonces vamos a calcular las ganancias de cada uno. O sea, esto ya nada más es para que ustedes puedan comprobar. Primero de 29. La función de ganancia la voy a anotar por aquí. Ganancia era menos 28 quinceavos de x cuadrada más 110x menos 500. Entonces sustituyendo es menos 28 quinceavos de 29 al cuadrado más 110 por 29 menos 500. Y haciendo cuentas, esto nos da 1120.13. Luego, de 30 radios, ¿cuánto ganaría? Hacemos la sustitución, menos 500, y haciendo cuentas, son 1120. Ahora, si produjera 31 radios, hacemos la sustitución y esto daría 1116.13. Y bueno, eso ya nada más para qué pasa en el máximo. En el máximo la ganancia les da 1120.53. Entonces esta que está aquí es la ganancia máxima. Pero esa pues no la puede obtener el fabricante porque no puede producir 0.46 radios. Entonces en 29 radios, 1120.13, 1120, 1116. El valor más grande es este. Entonces de hecho lo más que podría obtener es esta cantidad con 29 radios. Pero pues sí, alrededor de 30 es donde se obtiene la mayor ganancia. Y eso sería todo de problemas de aplicación.